Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y el sistema de fases que están cursando los distintos distritos del territorio bonaerense. Se encuentran presentes el señor Jefe de Ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, y el señor Ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. Ahora escuchamos las palabras del señor Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar el parte de todos los días martes acerca de cómo evoluciona la situación epidemiológica de la pandemia del COVID-19. Como es de público conocimiento, y lo venimos repitiendo reiteradamente en las últimas conferencias, hay un crecimiento muy importante de la cantidad de casos y se destaca la velocidad en la que crecen los casos. Y uno podía pensar que la velocidad se debiera a cierto tipo de relajamiento en las conductas de cuidados por parte de la sociedad, en la mayor circulación, y eso puede ser que sea una parte de la explicación de por qué suben tan rápido. Pero esta semana empezamos a conocer ya datos muy preocupantes acerca de la presencia de variantes del virus, sobre todo en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires y en general del país, variantes que sabemos son mucho más contagiosas, que tienen un grado de contagiosidad muy superior a la variante original, que la conocemos habitualmente como la variante Manaus y también la variante británica. No teníamos números sobre algunas ciudades de la provincia, algunos municipios, sí de otros, ya lo habíamos informado la semana anterior, el caso de La Barría, por ejemplo, porque este testeo, este seguimiento se hace por un grupo de científicos que se han puesto en red a trabajar y que hacen la secuenciación genómica para ir descubriendo estas variables, y aquí participa el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en articulación con distintas instituciones de ciencia y técnica, y en el caso nuestro, de la provincia de Buenos Aires, nuestro Ministerio de Salud y muchos de nuestros hospitales participan en este tipo de seguimiento. No son muchos los países en el mundo que pueden hacer en forma metódica este seguimiento. Nosotros en la Argentina tenemos las condiciones, los recursos humanos, los equipamientos para hacerlo, y entonces nos enteramos de este fin de semana que había ya una presencia muy grande de la variante Manaus, también de la variante británica, y se hizo público el fin de semana el dato, particularmente de la Ciudad de La Plata, pero también de otros lugares. Pero digo particularmente el de la Ciudad de La Plata porque generó por ahí algún tipo de respuesta que no tiene ningún tipo de asidero por parte del intendente de la Ciudad de La Plata. ¿Por qué se publicó primero el de la Ciudad de La Plata? Porque es de todas las muestras que se tomaron, es por lejos la que esta semana dio una presencia de la variable Manaus alarmante, el 74% de la muestra. Este 74% de la muestra, que se trabaja como una forma muestral, en forma aleatoria, en forma científica, como debe hacerse este procedimiento, en otros lugares nos ha dado un 30%, un 20%, etc. En La Plata dio ese número altísimo, y además tiene un correlato con algo que venimos diciendo, no solamente en público, sino en todas las reuniones que tenemos con los equipos de trabajo de todos los intendentes, en particular el intendente en este caso de la Ciudad de La Plata, en donde tenemos líneas abiertas las 24 horas, estamos todo el tiempo en comunicación con él, con su secretario de Salud. Particularmente participé de la última reunión de región sanitaria, donde participa La Plata, y
estábamos en línea continua de comunicación y estábamos alertando que La Plata estaba incluso semana por semana, a veces y muchas veces, arriba de La Matanza, era el municipio con mayor cantidad de casos. Con lo cual veníamos diciendo, es alarmante, puede ser que además de la relajación de las conductas de cuidado, se deba a que esté esta cepa nueva que es mucho más contagiosa. Cepa no, variante. Bueno, lo constatamos el fin de semana en forma científica y por eso dimos el dato. Entonces no es verdad que la ciudad desconociera lo que estaba pasando, porque además era público y se expresaba en la enorme cantidad de demanda de camas de terapia intensiva, en la enorme cantidad de casos confirmados de COVID, en la enorme cantidad de casos confirmados de gente joven. Y lo veníamos advirtiendo en todas las reuniones, repito, y públicamente. Digo, para que quede claro que en realidad cuando decimos que tenemos que colaborar entre todos, el primer principio para poder colaborar entre todos es no mentir. Hay que decir la verdad, todo el tiempo. Y esa es la única realidad. El que pueda poner en tela de juicio si existieron o no las reuniones que todos los días existen, las llamadas telefónicas, los Zoom que todos los días existen para informar lo que está pasando, era público, lo estábamos diciendo públicamente. Pero decía, esto no es solamente una situación en La Plata, con lo cual es una cuestión más de preocupación que ya esté en todos lados estén apareciendo estas nuevas variables porque son mucho más contagiosas y este virus, como lo dijimos la primera vez, epidemiológicamente siempre tiende, y es lógico que así sea, a equipararse con la peor situación. Es decir, el virus que menos contagia después va a circular menos que el que más contagia. Y en algunos casos, como en Brasil, es probable que se den casos de personas que se contagien con los dos virus. Que por ahí clínicamente no representa nada para esa persona, no va a estar ni mejor ni peor. No es una cuestión individual, pero sí favorece la aparición de nuevas mutaciones cuando en una sola persona conviven los dos virus. Así que todo el panorama, que además es un panorama provincial, nacional, que determinó que nuestras máximas autoridades nacionales, en voz de nuestro presidente, hiciera público y dictara un documento, un DNU, para parar este ascenso sideral, exponencial de casos. Todo eso, generó las controversias que estamos viendo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, cuando en realidad, lo hemos dicho una y otra vez, somos una sola unidad social, económica, epidemiológica, sanitaria. Yo escucho por ahí como que quieren poner una competencia de quién se interna de qué lado de la General Paz. Lo dijimos siempre, uno tiene una obra social, uno tiene una cobertura de medicina prepaga y la cama, la obra social o la empresa de medicina prepaga se la va a asignar en aquel lugar que pueda. No donde si vive en Buenos Aires, del lado de Buenos Aires, si vive al lado de la ciudad, del lado de la ciudad. No es así. Esto hay que tenerlo bien presente. No es una cuestión de competencia, es cuestión de entender cómo funciona el sistema. Ahora, cuando yo, ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, me dicen, quédese tranquilo porque tengo el 40% de las camas de terapia intensiva ocupadas, eso sí es peligroso, a nuestro entender. Porque no es la verdad. Porque el 80% de los que se atienden en la ciudad de Buenos Aires se atienden en el sector público y las grandes empresas de medicina prepaga que tienen sus propios efectores hace rato que están al 100%. No porque lo diga, no me crean a mí si quieren, miren lo que dicen sus propios dueños, sus propios referentes. Y lo mismo pasa con esos mismos sanatorios del lado de la provincia de Buenos Aires. Van a buscar la cama donde se pueda. Si consiguen algo del lado de Vicente López o de San Isidro o de Quilmes, lo harán acá. Y si no, lo harán del otro lado. Pero están en todos lados estos efectores entre el 95 y el 100%. Y esa es la verdad. Y hay que transmitir esa verdad, que no es generar miedo, es generar conciencia en la gente que cree que si le toca la enfermedad va a estar muy bien atendida y hoy va a tener que estar peleando porque la atiendan en una cama. Y muy probablemente,
si es de la ciudad de Buenos Aires, no termine siendo atendido en un efector de la provincia de Buenos Aires, como estamos viendo. Que no hay más camas allí y vienen a una clínica, un sanatorio privado del lado de la provincia, porque somos una única unidad. No es una cuestión de competencia, no es una cuestión de que tiene la culpa de un lado o del otro la General Paz, es ridículo. No trabajen con esas emocionalidades de la gente tratando de buscar no sé qué cosa, no es así. Bueno, la situación está como ustedes están viendo allí. Estamos ya con 1.173.000 casos en la provincia de Buenos Aires, con una incidencia de 659 casos en los últimos 15 días, una incidencia cada 100.000 habitantes de 6.688 casos. Si lo comparamos con la ciudad autónoma, tiene 10.076. La comparación, vuelvo a decirlo, no tiene ningún sentido político, es como está el virus. El problema es que siempre el virus tiende a ir hacia el lado que tiene más. Entonces tenemos que tener ese horizonte nosotros. Por eso decimos, cuando tomamos una medida de un lado de la General Paz y del otro lado de la General Paz no se toma, nos incide a todos esa medida que no se toma de un lado y del otro sí. Por eso era muy bueno cuando en una época podíamos consensuar las medidas. Tenemos hasta la fecha fallecido 30.000 de unas medidas adicionales para bajar la circulación del virus. Para bajar la circulación del virus, que es bajar la circulación de las personas por un periodo acotado mientras vamos vacunando. Digamos, no es tan difícil de entender, es muy fácil de entender. Por lo menos desde el punto de vista sanitario es muy fácil de entender. ¿Qué es lo principal que tenemos que entender ahora? Porque lo principal que tenemos que entender ahora es que hay que cuidar la salud de la gente y que no se nos muera más gente en estos días. Tratar de minimizar, tratar de bajar la cantidad de gente que se interna grave y la cantidad de gente que se muere. Los vimos en todos los países del mundo, lo decimos una y otra vez. Había alguien por ahí que decía que respiraba libertad en Francia, pero fue justo en el momento del verano, porque luego Francia, en los 2 inviernos, hizo cierres tremendamente más grandes que los nuestros. O cuando dicen de Uruguay, te meten 2 años preso si no cumplís con las normas de restricción en Uruguay. Y era el ejemplo. O Chile. Digo, yo vuelvo a llamar una vez más nuestro gobierno de la provincia a la sensatez de entender que son medidas que se están tomando para preservar la vida de la gente. Ayer estuvimos con el gobernador recorriendo una vez más un hospital, el Hospital San Roque. Yo invitaría a alguna de la gente que fueran a recorrer un rato y ver habitaciones y habitaciones y nuevos pisos, toda la gente con su mascarilla, toda la gente con su respirador. Gente joven, no veíamos esto el año pasado, gente joven, 28 años, 27, 32, 40, intubados, con mascarillas de reservorio, que es el paso previo a la intubación. Si no funciona el tratamiento, hay que pasar a la intubación. Gente joven, llenos todos los pisos. Los estamos conteniendo porque hemos ampliado tremendamente la capacidad, pero la verdad es que no es solamente poder atenderlos. Gran parte de la gente que entra ahí lamentablemente va a fallecer. Entonces no es solamente poder brindarle la cama, es tratar de que no se enfermen para que los que lleguen a internarse luego puedan fallecer. Fíjense la anterior, los casos en las últimas semanas, cómo han ido creciendo cuando comparamos los distintos días de la semana, con un pequeño aliciente que también lo quiero decir. Esta última semana, como publicó nuestro jefe de gabinete en un tuit, dijo, la mala noticia es que subieron aumentando los casos. La buena noticia es que por lo menos se notó, vamos a ver cómo sigue, una desaceleración en esa velocidad de crecimiento. Ojalá siga así. Ese es el objetivo de estas medidas. Por lo menos empezar a desacelerar, si es posible empezar a bajar la cantidad de contagios, porque así, si no, no resiste el sistema. Y en ese proceso estamos. Y también nos alegramos un poco cuando estamos viendo hace 2 o 3 días
que la gente que concurre espontáneamente a controlarse porque cree que tiene síntomas o porque tiene síntomas compatibles con el COVID a nuestros centros, digo, 2 o 3 días, viene bajando un poco esa demanda. Hay menos gente que está concurriendo por tener síntomas. Y un poquitito también lo estamos viendo levemente en el indicador del 148. Pareciera ser que nos están dando resultados estas medidas. Entonces, tratemos de cumplirlas a rajatabla para lograr el objetivo que de acá a fin de mes podamos bajar esta cantidad de casos tan grandes y eso luego empiece a impactar en el uso de las camas. Recuerden que siempre van a pasar 2 semanas entre que empiecen a bajar los casos y empecemos a verlo en las camas. Pero tenemos otro problema u otro desafío que tenemos que descubrir en estos tiempos. ¿Cuánto tiempo van a permanecer esos pacientes que están ingresando ahora en las terapias intensivas para ver la velocidad de recambio? El año pasado habíamos empezado con más de 14 días de estadía promedio en las camas de terapia intensiva. Luego fue por 14, 12, 13 y llegamos a 7 días de promedio. Pero era gente de más edad. Ahora se está internando gente más joven. La gente más joven está más tiempo en las terapias. Entonces tenemos que ir calculando con esta última camada cuál va a ser esa tasa de rotación, en base a cuánto tiempo se quedan esos pacientes internados en esta nueva realidad. Y en base a eso poder calcular cuántos días nos van a durar las camas. Como íbamos hasta la semana pasada, en 3 semanas ya no iban a quedar más camas en el AMBA bonaerense. Esperemos que eso no suceda con todas las medidas que se están tomando. Fíjense ustedes lo que les decía recién, cómo aumentan las internaciones o los casos en esta diapositiva en los menores. Los menores de 18 años, cuando lo comparamos, lo que se internaba en febrero y en abril, tenemos que menores de 18 años, los casos son 53% más. De 18 a 39, 56%. De 40 a 59, 52% más que lo que era el año pasado hasta febrero. De 60 a 69, 44% más. Y fíjense que 70 a 79 es mucho menos. ¿Por qué? Porque empieza a hacer efecto la vacunación. Ayer estábamos en el Hospital San Roque, pero en todos los hospitales que recorremos no se nos está enfermando el personal de salud porque está vacunado. Y empezamos a ver eso en los grupos que estamos vacunando. Entonces, esta es la realidad, esta es la puerta de salida. Seguir vacunando, van a seguir llegando más vacunas, sigamos vacunando, extrememos los cuidados y vamos a ir bajando la tasa de internados y de mortalidad, pero hay que darle el tiempo a la vacunación y el tiempo que demora la vacuna en generar anticuerpos. Fíjense ustedes cómo está el nivel de las camas, seguimos agregando camas. Sin embargo, ya hemos superado el pico máximo del año pasado de internación de camas. Y estamos con un nivel de ocupación en el AMBA del 73,7%. Seguimos agregando camas, pero aún así nos aumenta el nivel de ocupación. Recuerden que esto es un promedio, un 73,7% de ocupación. Nos dice que hay hospitales que a la mañana tienen 3 camas, llegan 10 pacientes en la mañana internables y hay que internar los 3 con lo que teníamos camas e ir a buscar derivaciones. Todo esto pasa las 24 horas del día, todo el tiempo, en todos los centros de salud del AMBA, en todos. Y fíjense cómo aumenta la cantidad de internados por COVID. Prácticamente en todos los hospitales, no prácticamente, ya en todos los hospitales la cantidad de internados por COVID en las terapias intensivas intermedias ya superan, y en los centros privados también, ya superan a los que habían quedado internados por otras causas o a los que se internan por otras causas. En el interior pasa lo mismo, un poco más moderado aún, pero con muchas diferencias entre municipios. Municipios que tienen ya al 100% su capacidad y otros que están mejor. El promedio nos está dando un 50% de ocupación, pero esto no es que tenemos en toda la provincia, en el interior provincial, 50% de camas disponibles. En algunos lugares, muchos lugares, está al 100% y estamos permanentemente trasladando pacientes
hacia otros centros de salud que quedan cerca. Estamos aumentando todavía aún más la red de laboratorios y además los testeos. Ya estamos a días de más de 31.000 testeos diarios. Y estamos agregando además 5 centros de testeos con antígenos, testeos rápidos con antígenos que cada vez han ido mejorando más su calidad y hoy tienen mucha precisión. De hecho, estamos abriendo 5 centros nuevos. Ayer el viceministro Crepla, que estuvo en Esteban Echeverría, inaugurando junto con el intendente el primero de ellos, pero en esta semana ya se están abriendo 5 centros más donde se van a procesar miles y miles de muestras que hemos adquirido ya en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y acá la positividad. El dato negativo es que sigue aumentando la positividad, ya estamos en un 46%. De los casos que medimos, el 46% ya nos está dando positivo. De los sospechosos que entran como posible COVID, ya tenemos un 46% que nos está dando positivo. La buena noticia es que veníamos creciendo a 8 por semana y esta última semana que hicimos un 4,5, es decir, creció un poquito menos. Probablemente esto también sea una buena noticia si se sigue extendiendo en el tiempo. Y por último, ¿cómo vamos con la vacunación? Que es lo más importante en este momento en términos de perspectiva de terminar con este flagelo. Bueno, tenemos 2.524.000 aplicaciones, 2.255.000 con el primer componente. Esta semana ya estamos terminando todos los mayores de 70 años que están registrados. Que quiero decirles que todos los mayores de 70 años que están registrados en la provincia de Buenos Aires son casi todos, porque prácticamente es el 96-97% de ese grupo etario que ya se ha registrado para vacunarse. Y vamos a continuar vacunando. Cuando terminemos este grupo, vamos a continuar, por supuesto, con los grupos entre 60 y 70, con comorbilidades que también ya se están vacunando, pero en la medida que tengamos disponibilidad de vacunas que están llegando, tenemos garantizados turnos para todos estos días que vienen, por lo menos 8 días garantizados, 9 días garantizados de gran cantidad de vacunación. Estamos agregando y dando turnos todos los días. Revisen permanentemente la página, la aplicación, los WhatsApp, porque estamos enviando nuevos turnos prácticamente a diario. Bueno, fíjense ustedes, personal de salud, 95% prácticamente vacunados. Los que les decía recién, mayores de 70 años, el 80% los terminaremos esta semana. Adultos de 60 a 69, el 60% los que tienen comorbilidades, con lo cual vamos a estar también con las vacunas que nos están entrando prontamente terminando de cubrir a este grupo. Y acá, personal docente. Yo escuchaba esta mañana que en otras jurisdicciones, porque hay jurisdicciones del país como la provincia de Santa Fe que vacunó muchísimo a su personal docente, 70 y pico %. Nosotros llevamos vacunados el 50%. Escuché por ahí otra jurisdicción que decía que no porque se ciñan específicamente a lo que dicen los especialistas de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Bueno, no sé qué habrán hecho con las vacunas de Sinopharm cuando se podían dar hasta solo 60 años. Bueno, nosotros la aprovechamos cuando esa situación era taxativa y no se podía dar a mayores para vacunar docentes. Y vacunamos entonces casi la mitad de todos los docentes y auxiliares de la provincia de Buenos Aires. También personal de seguridad, llevamos casi 29.000 vacunados. Es decir, en síntesis, estamos en un momento en donde se le pide a la sociedad extremar los cuidados, donde se han tomado medidas de restricción que empiezan a dar resultados, donde seguimos vacunando día a día y donde tenemos todavía nuestros hospitales y los centros de salud privados prácticamente en un nivel, en muchos casos, de saturación. Simplemente pedirles a todos y a todas que hagamos este pequeño esfuerzo o gran esfuerzo según como se lo quiera mirar, para salvar vidas. Cuidemos a esta gente y vayamos siempre con la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Acto seguido vamos a escuchar las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Provincial, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas.
como todas las semanas, el doctor Goyan nos hace una presentación detallada y precisa de la situación sanitaria y epidemiológica de la provincia de Buenos Aires y sus 135 distritos y sus más de 500 ciudades. Lo que yo voy a estar presentando en el día de hoy es un poco la actualización normativa que hemos llevado adelante durante la semana pasada, luego de la publicación del decreto de necesidad y urgencia 241 del Gobierno Nacional, que modifica algunos artículos del decreto de necesidad y urgencia 235, que sigue vigente y son el plexo normativo que a nivel nacional está regulando el control de las actividades, el control de la circulación, la situación sanitaria y epidemiológica en el marco de la pandemia, y que obviamente, y como instruyó nuestro gobernador, nosotros estamos adoptando al pie de la letra, obviamente adaptándolo a las particularidades de la provincia de Buenos Aires, puntualmente al sistema de fases que está vigente desde el 10 de junio en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el día viernes, un día después de la publicación del decreto de necesidad y urgencia, al otro día, mejor dicho, porque la publicación del decreto fue a la noche, el jueves por la noche, el viernes publicamos el decreto adoptando la medida, el decreto 181 por parte del gobernador, y también publicamos en el boletín oficial la resolución de Jefatura de Gabinete de Ministros 1208 de 2021. La principal novedad, digamos, como lo anunció oportunamente el gobernador, que tiene este nuevo plexo normativo, este nuevo marco normativo, en la institución, el establecimiento en la provincia de Buenos Aires de la fase 2, lo que nosotros hemos denominado la fase 2, que es una fase que implica nuevas medidas de cuidado y que por ahora, o por lo menos hasta el día de mañana, solamente está aplicando en 35 distritos de la región del AMBA bonaerense, tal como lo especificó la normativa nacional. Quiero hacer una breve referencia a cuáles son las medidas de cuidado y que tienen básicamente como objetivo, como hemos explicado una y mil veces, a esta altura tienen como objetivo reducir lo más posible la circulación de personas, sobre todo en las áreas más densamente pobladas y sobre todo en aquellas zonas geográficas que tienen un mayor grado de aumento de los casos, de los contagios en las últimas semanas. Este intento, esta búsqueda, este objetivo de reducción de la circulación obviamente tiene que ver con buscar una caída de los contagios. Esto lo hemos hablado aquí desde el año pasado, más allá de la vacuna que estamos, como mostró el doctor Goyan, aplicando de manera masiva, sobre todo a aquellos grupos poblacionales que tienen un mayor riesgo ante la posibilidad de tener la enfermedad. La mejor forma de evitar contagios y muertes más allá del proceso de vacunación es bajar la circulación, reducir justamente los contactos entre las personas para que no se contagien. Este es el objetivo general de las medidas, tanto de las medidas que implican alguna limitación, alguna restricción, actividades comerciales fundamentalmente, pero básicamente actividades de carácter recreativo, actividades de carácter lúdico, y puntualmente en los 35 distritos del AMBA hasta ahora en suspender solamente por 15 días la presencialidad, que además por la modalidad que está establecida en los distritos del AMBA implica solamente una suspensión de la presencialidad efectiva de una semana, porque como todos ustedes saben, en el esquema que se esté trabajando en el AMBA para los chicos y chicas es que una semana tienen clases, la próxima semana continúan con su proceso de enseñanza y aprendizaje a través de internet, de redes, de cuadernillo, etc. O sea que el impacto efectivo, el impacto neto de estas medidas de reducción de la presencialidad con el objetivo de bajar la circulación y por lo tanto reducir la cantidad de casos, de contagios y obviamente de internaciones y fallecimientos, el impacto efectivo es solamente en una semana. Respecto de las actividades que estamos limitando, quiero ser muy preciso porque hay permanentemente consultas y seguramente ustedes, los señores y señoras periodistas, seguramente, como hacen todas las semanas, consultan por alguna cuestión puntual. Quiero ser muy preciso, me voy a tomar un par de minutitos al respecto para decir cuáles actividades no están permitidas
cuáles actividades no están permitidas en fase 2. En el AMBA, por ahora en los 35 distritos del AMBA bonaerense, y que luego voy a anunciar algunos otros distritos del interior que van a pasar a fase 2. Esto lo hemos trabajado con sus respectivos intendentes, nos lo han solicitado formalmente sus respectivos intendentes. Actividades que no están permitidas en fase 2. Todo tipo de espectáculo de artes escénicas y musicales al aire libre, salas y complejos cinematográficos, salas de teatro. Fíjense que en general la mayoría de las actividades tienen como denominador común que son actividades que se llevan adelante en espacios cerrados y que implican una posibilidad de aglomeración de gente y por lo tanto dificultad en el distanciamiento social. Talleres culturales, jardines maternales y centros de atención de desarrollo infantil. Lamentablemente el día de ayer hubo un intendente que mostró cómo estaban llevando adelante actividades en este espacio, incumpliendo la normativa nacional y la normativa provincial. Ya le hemos solicitado que la suspenda porque estaba yendo por fuera de la ley, y nosotros lo que hacemos siempre es todo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Obviamente clases presenciales y actividades educativas no escolares, celebración de ritos religiosos en espacios cerrados, natatorios en espacios cerrados, restaurantes y bares en el interior de los locales, gimnasios en espacios cerrados tampoco, shoppings tampoco, solo los estamos permitiendo en las otras fases, en la fase 3 con aforo y en la fase 4 y fase 5 sí, pero shoppings hasta el día 30 no está permitida su apertura. Museos, eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos de todo tipo y especie, obviamente actividades y reuniones familiares y sociales en los domicilios particulares, es una de las principales formas de contagio que hemos encontrado, bingos y casinos, bibliotecas, mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados, y actividades deportivas solamente al aire libre y hasta 10 personas. Después también se han prohibido, no están permitidos los viajes grupales de egresados, los viajes en grupo, etcétera, como lo establece el decreto de necesidad y urgencia, y obviamente para la fase 2 también las restricciones horarias que estableció el Gobierno Nacional. Actividad comercial en general de 6 de la mañana a 19 horas está permitida, es decir, que está cerrada de 19 a 06. Restricción horaria para bares y restaurantes, también el mismo horario, 19 a 06 está restringida, y la restricción para circulación de personas y actividades a partir de las 20 horas. Eso es específicamente la normativa vigente para la fase 2, que como decía recién, es la novedad de esta semana en el marco de nuestro sistema de fases. Respecto de la fase 3, lo que estamos empezando a trabajar, y ya lo estamos haciendo con algunos distritos que son cabeceras poblacionales, como centros demográficos muy grandes, empezar a trabajar una lógica más regional de limitación y de implementación de medidas de cuidado. Lo que estamos ¿cuál es el objetivo o cuál es la razón? Por ejemplo, para el caso de Bahía Blanca o por ejemplo para el caso de Mar del Plata. En muchos casos hay efectores públicos o privados de salud que están cerca de una situación de colapso sanitario o con un altísimo nivel de ocupación. Lo que nos dicen los intendentes es: yo puedo pasar, por ejemplo, no tengo problemas en pasar de fase 4 a fase 3 para reducir la circulación y que no ingresen tantas personas, obviamente que no se contagien tantas personas y que no ingresen tantas personas a la terapia intensiva, pero también necesito la solidaridad de los distritos vecinos que derivan en esos distritos que son cabeceras, entre otras cuestiones, cabeceras sanitarias. Entonces estamos empezando a trabajar, obviamente en coordinación con todos los distritos, una lógica más regional. Repito, lo hemos hecho con Bahía Blanca en el día de ayer, lo estamos implementando también, lo estamos trabajando con General Pueyrredón, con Mar del Plata y con su zona de influencia, como se suele decir. En ese sentido, la actualización de fases muestra la siguiente situación. A partir del día de mañana, en donde vamos a presentar la nueva normativa, hasta el día de hoy sigue vigente la que publicamos el día viernes,
vamos a tener en fase 2, obviamente van a seguir en fase 2 hasta el 30 de abril, los 35 distritos del AMBA, y se le van a sumar 3 distritos. Se le van a sumar 3 distritos en donde lo hemos estado trabajando con sus respectivos intendentes. Esos distritos son Zárate, que forma parte del AMBA 40, digamos, pero que efectivamente nos pidió pasar a fase 2 para poder controlar mejor la circulación, porque está obviamente el intendente muy preocupado por los casos. Nosotros obviamente invitamos a los distritos aledaños a que se sumen a la medida de restricción, lo están analizando eventualmente para futuro. El otro distrito es Castelli, que tenía un problema serio de ocupación de las camas. Estuve hablando varias veces con el intendente Echarren durante el fin de semana, nos pidió pasar a fase 2. Y General Villegas, que es un distrito gobernado por Juntos por el Cambio, que también nos ha solicitado pasar a fase 2 con alguna particularidad a la que después me voy a referir. Quiero dar certeza respecto a una cuestión. Como todos ustedes saben, en fase 2 implica la suspensión temporal de las clases, dijimos por 2 semanas. En este caso, tanto en Zárate como en Castelli, como en General Villegas, esa suspensión de las clases comienza el lunes próximo, por 2 semanas. La medida va a ser publicada en el día de mañana y va a especificar que la suspensión de clases es a partir del día 26 de abril, la semana próxima, el lunes próximo. Eso quiero especificarlo porque había algunas dudas al respecto. Yo ya se lo expliqué, nuestra ministra de Educación ya lo estuvo hablando con los intendentes de estos 3 distritos y vamos a trabajar en ese sentido, y obviamente a partir de la publicación de la normativa, a partir del día de mañana, se van a hacer efectivas el resto de las medidas de cuidado que están previstas en la fase 2 para esos 3 distritos, así como a los otros 35 distritos del AMBA. Una cuestión más y específica a General Villegas, que es un distrito que por su gran extensión territorial tiene varias localidades, muchas de ellas localidades muy rurales, localidades pequeñas, 10 localidades tiene General Villegas. La suspensión de clases no se va a hacer efectiva en todo el territorio, en todas las localidades de General Villegas, sino en aquellas que están solamente más comprometidas con un aumento de casos en las últimas semanas. Esto es una conversación, un consenso, un diálogo que hemos tenido con el intendente, que ha mantenido nuestra ministra de Educación. Entonces, para ser específicos, las localidades en donde no va a haber suspensión de clases de General Villegas, ¿no? Las localidades de General Villegas, en donde no va a haber suspensión de clases en el marco de la fase 2, son Santa Eleodora, Villa Saboya, Cañada Seca y Coronel Charlone, que son localidades rurales que tienen alguna escuela rural, pero que no han habido casos, o sea que no es necesaria la suspensión de clases. Lo que nosotros estamos haciendo es una sintonía muy, muy fina en coordinación con todos los intendentes y las intendentas de la provincia de Buenos Aires, demostrando ante algunas críticas que hemos tenido en el pasado que sí somos flexibles, que este sistema es dinámico, que se va actualizando, que se puede trabajar a un nivel de detalle mucho mayor de acuerdo a las conversaciones, a los diálogos y a los consensos que lleguemos con los intendentes e intendentas. En fase 3 tenemos a partir de esta semana 45 municipios. Hay muchos municipios que han pasado en fase 3, muchos de ellos con una lógica regional, como acabo de comentar. Lo que hicimos es actualizar los criterios para la provincia de Buenos Aires, actualizar los datos que determinan el pase de fase 4 a fase 3 de acuerdo a los criterios establecidos por el Gobierno Nacional, y esa actualización nos ha mostrado que hay una serie de distritos en donde en las últimas semanas han aumentado los casos, en donde comparada con los 15 días anteriores, la última quincena comparada con la quincena anterior, se ha generado un incremento importante de la incidencia de casos, y esos distritos lo hemos obviamente hablado y consensuado con todos los intendentes, como hacemos permanentemente, para que pasen a fase 3, o sea que a partir del día de mañana vamos a tener 45 municipios en fase 3, vamos a tener 51 municipios en fase 4 y vamos a tener solamente un municipio en fase 5. Este es un criterio objetivo que indica una determinada cantidad de casos, una determinada incidencia de casos, mejor dicho, que va a ser Tordillo, que es el último distrito que queda en la provincia de Buenos Aires en fase 5, porque casi que no ha tenido casos en las últimas
las últimas semanas. Obviamente luego vamos a circular el PowerPoint, no voy a nombrar todos los que bajaron de fase porque son muchísimos y estaríamos un rato largo. Vamos a circular obviamente la presentación para que todos estén al tanto. De todos modos, mañana va a ser publicada la normativa en el boletín oficial, como hacemos siempre, así que ahí va a empezar a regir las nuevas medidas de cuidado para cada una de las fases y para cada uno de los distritos que estén comprendidos en esas fases. Por último, un dato dentro del panorama complejo, del panorama muy duro que estamos viviendo en toda la región del AMBA en particular, pero en toda la provincia de Buenos Aires en general. El doctor Goyán hace un ratito hacía referencia a un tuit que yo publiqué el día domingo por la noche, cuando cerramos los datos con el equipo de salud, con el equipo de jefatura de gabinete, los datos epidemiológicos, en donde decía que había una buena noticia, una mala noticia, que es que la semana pasada los casos siguieron aumentando, pero que la buena noticia, muy entre comillas, igual buena noticia, es que el ritmo de crecimiento había sido bastante menor la última semana en relación con lo que había pasado la semana anterior. La semana anterior habíamos tenido un incremento de casos muy, muy alto, del 67% respecto de la semana anterior, y la semana que terminó solamente aumentaron un 17%. Habían pasado más o menos de 6.000 a 10.000 y la semana pasada pasaron de 10.000 en promedio diario, ¿no? De 10.000 a 11.700. O sea que eso es un dato alentador en el sentido en que nos posiciona en otro lugar. Ya no estamos teniendo un crecimiento exponencial de los casos, sino que estamos teniendo un crecimiento relativamente moderado de los casos. El objetivo, obviamente, con todas las medidas de cuidado que estamos tomando, es poder estabilizar el número de casos y que efectivamente empiecen a caer lo más temprano posible. Para eso estamos implementando todas estas medidas que estableció el Gobierno Nacional y que se adoptaron en la provincia de Buenos Aires. El otro dato positivo es que estamos haciendo, como hacemos permanentemente, análisis de circulación, de la movilidad de las personas en el AMBA fundamentalmente, que es la zona más comprometida, y nos está mostrando una reversión de la tendencia. Hasta hace 2 semanas que no se implementaron nuevas medidas, nuevas restricciones a la circulación, veníamos permanentemente con movilidad en ascenso, ¿sí? Sobre todo medida a través de celulares o a través de la SUBE, de la gente que sube a los trenes, la gente que sube a los colectivos. Veníamos con una movilidad ascendente desde comienzo de año. Bueno, se revirtió la tendencia, han caído quizá no lo suficiente a nuestro entender, pero bueno, esta semana en donde van a estar vigentes las mayores medidas de cuidado en el AMBA, me parece que vamos a tener unos resultados todavía más satisfactorios. Lo bueno es que cambió la tendencia en la movilidad, se ha reducido la movilidad en el AMBA. Cuando digo AMBA me estoy refiriendo en conjunto a Ciudad Autónoma y a los 40 distritos del AMBA bonaerense, que es la forma que nosotros tenemos de analizar la movilidad, porque obviamente hay mucha gente de la provincia de Buenos Aires que se mueve hacia la capital, hacia la ciudad autónoma, y mucha gente de la ciudad autónoma que se mueve hacia la provincia de Buenos Aires. Para concluir, como decíamos antes, nosotros, como definición política muy clara del gobernador, vamos a seguir adoptando, como lo hicimos desde un primer momento, todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, siempre respetando la ley. Nosotros no vamos a llevar adelante ningún tipo de operación de manipulación judicial para evitar tomar alguna medida, que son medidas de cuidado, no son medidas de educación, no son medidas de restricción, son medidas pura y estrictamente sanitarias. Esta es la forma en que venimos trabajando, como lo ha dicho nuestro gobernador, como también lo ha dicho muchas veces en otro sentido nuestro ministro Berni, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y nosotros no vamos a permitir que ninguna actitud trasnochada sumerja a nuestra provincia en la anarquía. No vamos a permitir que no se cumplan las normativas en nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete bonaerense. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a solicitar, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias.
Buen día, Guillermo Murphy de América. Quería preguntarle al doctor Goyan con respecto a cuál es la perspectiva que tienen ustedes a partir de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, si son optimistas, si se están cumpliendo en cuanto a los números que se están dando al momento. Y al jefe de gabinete, si esos números llegan a ser positivos, optimistas para todos y para ustedes también, si ya están trabajando en qué va a pasar luego de fin de mes, ¿no? Cuando se terminen estas restricciones. Gracias. Sí, en cierta manera tenemos un optimismo expectante. ¿Por qué? Por lo que le comentaba hace un rato, ¿no es cierto? Es decir, nosotros estamos notando que la primera semana en donde todavía no estaba la profundización de las medidas, ¿no?, de restricción a partir de las 20 horas, bueno, todas las medidas últimas del último DNU. Y ya ahí comenzamos a ver que comienza a haber un leve impacto, comentaba recién Bianco, en el crecimiento de casos. Somos cautelosos en este análisis, pero es un dato objetivo. Vemos el 148, que tenía un crecimiento prácticamente vertical, y empieza a atenuarse. No es que no sube, pero empieza a atenuarse. Las llamadas al 148 son las personas que tienen síntomas y llaman. Y lo mismo en las personas que acuden espontáneamente a los centros para controlarse por si tienen o no COVID porque tienen sintomatología, que comentaba en distintos lugares está bajando. En algunos lugares, incluso el Hospital San Roque, en una proporción bastante fuerte y notable de ayer respecto a la semana pasada. Vamos a ver cómo sigue, pero es un dato ciertamente alentador. Y en otros hospitales no tanto porcentaje menor, pero a la baja. 15-20% menos en algunos hospitales, en otros 50-60% menos de demanda. Son indicadores que nos dan cierto optimismo, pero además nosotros recordemos, cuando el año pasado se tomaron determinado tipo de medidas de este tipo, de restricciones en la circulación, siempre tuvieron impacto en bajar la velocidad de crecimiento de la curva, cuando menos. Cuando en el verano tuvimos la situación de rebrote que vimos hace un ratito en los cuadros, se tomaron las medidas y tuvieron efecto. Es decir, hay una constante que se da en el mundo. Veíamos los otros días, por dar solo un ejemplo, la curva de San Pablo, Brasil. San Pablo, Brasil, finalmente se definió hacer un cierre fuertísimo. Y la cantidad de casos y de internaciones al cabo primero de casos y luego de internaciones bajó abruptamente. No hay secreto, lo dice todo el tiempo nuestro gobernador. A más circulación del virus, más casos, más internación, y cuando uno restringe un poco, se ve. La magnitud la iremos evaluando, pero ya es positivo que empecemos a tener estos datos que son objetivos. Sí, respecto de la situación a partir del 30 de abril, que es hasta donde tiene vigencia justamente tanto el decreto de necesidad de urgencia y su modificatoria nacional como la normativa provincial, es eso. Esta es una medida temporal establecida para estas 2 semanas con el objetivo de controlar el aumento de casos. Yo creo que yo soy muy optimista respecto de esta situación, porque si ya estamos viendo que la semana pasada con medidas menos limitantes, digamos, se redujo la circulación, sabemos del éxito que tuvieron estas medidas y del altísimo acatamiento del pueblo bonaerense de estas medidas. Eso yo lo quiero expresar públicamente, agradecer nuevamente al pueblo bonaerense por la responsabilidad que ha tomado en todas las medidas, pero puntualmente en el respeto de la prohibición de circular a la noche, en el cierre de los comercios no esenciales a partir de las 7 de la tarde, etcétera. La semana pasada nuestros intendentes, nuestras intendentas han publicado imágenes de la nocturnidad en donde claramente no había circulando nadie por la calle, todo el mundo estaba acatando las medidas, todo el mundo estaba respetando la prohibición de circular a partir de las 20 horas. A partir del 30 de abril nosotros lo que sí vamos a hacer, porque como ya también lo explicamos
muchísimas veces, esta es una enfermedad que tanto la primera ola como esta segunda ola tiene epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego irradia, como está sucediendo, porque tenemos gran cantidad de casos en el conurbano bonaerense, primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, y después seguramente va a terminar esta segunda ola llegando a todos los puntos de la provincia de Buenos Aires, hasta a los pueblitos más alejados de la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a mantener activa esta fase 2, que implica, de nuevo, las mismas medidas por una temporalidad de 15 días para reducir la circulación, solamente suspender la presencialidad de las clases en aquellos casos en que sea estrictamente necesario. Me parece que el ejemplo de General Villegas es un caso testigo para lo que vamos a venir trabajando a futuro dentro de una localidad, dentro de un distrito, de un municipio, algunas localidades están comprometidas por el aumento de casos, otras localidades no tienen casos. Me parece que hay que ser muy específicos, muy precisos en donde establecer las restricciones. Esto lo vamos a trabajar obviamente con cada uno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y ustedes fíjense una cuestión, cuando un intendente, aunque sea de la oposición, se dio cuenta que la situación estaba comprometida, lo trabajamos con él, se convenció de que tenía que dar un cierre fuerte a la circulación, sobre todo en la localidad central del distrito, y que solamente se iba a suspender temporalmente la presencialidad por 15 días. Repito, lo que tiene solamente impacto efectivo, real y neto en una semana. O sea, que si con eso, lo que yo digo es que si con eso, con esa mínima restricción, con esa mínima suspensión temporal de la presencialidad, salvamos vidas, estuvo bien, estuvo bien. Si salvamos una sola vida, estuvo bien. La medida estuvo bien. Así que eso, a partir del 30 de abril nosotros vamos a mantener la fase 2 para aquellos distritos en donde tengan algún problema puntual y lo trabajaremos con el intendente. Nosotros no vamos a forzar a nadie, de ninguno de los distritos del interior, a que pase a fase 2. Lo vamos a hablar con ellos. ¿Sí? Lo dice el general Perón, lo dijo muchas veces el general Perón. La cuestión es persuadir. Para conducir hay que persuadir. Y esto no es por la fuerza. Esto es consensuado, esto es dialogado. Permanentemente hemos dialogado. Después estarán algunos intendentes de la oposición que tendrán la legítima pretensión de ser candidatos a gobernador dentro de 3 años. Es legítima, me parece que es apresurada. Y ante cada medida que nosotros tomamos salen a tirar toscas. Pero después acatan las medidas. ¿Sí? Porque hay una dimensión política de las cosas y hay una dimensión de responsabilidad social. Con todos los que tienen responsabilidad de gestión podremos discutir alguna medida, algún matiz que no se está controlando tanto, que se debería controlar un poquito más. Pero en última instancia lo que yo digo es que todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad de gestión, alguna responsabilidad institucional, también hemos demostrado responsabilidad política. Después ahí, lo dije 20 veces en estas conferencias, hay una parte de la oposición que no tiene hoy ninguna responsabilidad de gestión, no tiene ninguna responsabilidad institucional, pero además son irresponsables políticamente, porque todo el tiempo están asusando a la población y a sus propios intendentes a que no cumplan las normativas del gobierno nacional y provincial. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué tal? Buenos días. Juan Pedro Barra para laplata1.com y Radio Cool 103.7. Quería retomar lo que dijo el ministro Goyán al principio de la conferencia sobre los dichos en redes sociales del intendente Julio Garro. Quería consultarle si tuvo la oportunidad de dialogar en privado con él, también teniendo en cuenta lo que decía recién el jefe de gabinete, que con gran parte de la oposición a veces dista lo que se habla en privado que lo que se habla en público. Y luego consultarle al jefe de gabinete qué opinión, qué reflexión le merece esta intervención en el Poder Judicial sobre las clases presenciales en Capital Federal. Muchas gracias. En el mismo momento que me enteré de la publicación del tuit, me comuniqué por vía de WhatsApp y me respondió. Y le dije que él sabe que estamos abiertos a todo el tiempo las líneas telefónicas, todo el tiempo la comunicación, que sigamos trabajando en conjunto, y le expliqué claramente que no es que se había enterado
de algo que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires le había ocultado. Es que acababa de salir en ese momento el informe público de este grupo que se llama Proyecto País y se hacía público. Si nosotros en ningún momento escondemos ninguna información. Pero además era una información que, si bien la provincia de Buenos Aires participa con efectores en generar esos estudios, los que los publican es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Simplemente cuando nos dieron la información, la dimos a conocer con un motivo de preocupación. Nada para esconder, todo público, le expliqué eso, que no se lo habíamos dicho antes, sencillamente porque no teníamos la información que recién acaba de conocerse y que la hacíamos pública. Y que siguiéramos trabajando en conjunto, que es lo que le estamos proponiendo todo el tiempo a todos los intendentes. Sí, sumo una cuestión a lo que acaba de decir el doctor Goyán. Más allá de alguna polémica que se haya generado, que fue explicada recién por el ministro, quiero decir que nosotros venimos trabajando bien con todos los intendentes, inclusive con los de la oposición. Repito, porque una cosa es la dimensión política de las cuestiones y otra cosa es la responsabilidad institucional que tiene cada intendente. Con el intendente Garro, nada, yo me comunico permanentemente. Ayer le comenté que vi un gimnasio abierto para que se cierre, para que le comunique al resto de los gimnasios que no estaba permitido permanecer abierto hasta el 30 de abril. También me pidió ayuda para hacer algún procedimiento de inspección en algunas ferias al aire libre que estaban funcionando de manera irregular en términos de mucha aglomeración de gente aquí en La Plata. La verdad que venimos coordinando acciones permanentemente. Bueno, la semana pasada yo comenté, también me enteré de un salón de fiestas en donde no se estaban respetando los protocolos, que no estaba permitido y no se estaban respetando los protocolos. Envió una inspección y lo hizo clausurar. La verdad que quiero poner el énfasis en esto, más allá de algunas cuestiones puntuales que son de discusión política, digamos, que mi punto es, tratemos de evitarla en esta situación tan compleja que tiene la provincia, tratemos de evitar las discusiones políticas que pueden ser además explicadas con un llamado de teléfono, ¿sí? Con un llamado de teléfono. Si alguno tiene alguna duda, nos llama por teléfono. Yo me la paso hablando con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, lo dicen públicamente además. Los intendentes a veces no estarán conformes con alguna respuesta que le doy, con alguna medida que toma el gobierno provincial, y de eso se trata la democracia. El gobernador Kicillof sacó el 52% de los votos, gobierna. No tiene que andar pidiendo permiso para ejecutar y ejercer su poder y ejecutar sus competencias. Lo eligió la gente, lo eligió el pueblo bonaerense, se toman determinadas medidas. Obviamente siempre es hablado, dialogado, se intenta consensuar. Cuando no se puede consensuar, porque todo el mundo tiene derecho a estar en contra de algo, pero el que ejerce el poder y el que tiene la competencia la tiene que ejecutar. En un momento uno puede tratar de dialogar y llegar a un consenso, pero si no se llega al consenso tiene que seguir. Es así funciona el buen ejercicio del gobierno. Respecto del Poder Judicial, esto mismo, pero trasladado a otra jurisdicción, a la ciudad autónoma. Y quiero hacer un punto acá, porque vi en los medios que el gobierno de la ciudad autónoma acusa al gobierno nacional de haber roto un consenso en donde todas las medidas se dialogaban y efectivamente se llegaban de manera consensuada. Yo quiero decir que están un poco desmemoriados en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no la semana pasada, sino la semana anterior, esto lo comentó el gobernador, quiero reforzarlo, porque además estaba yo, no es que me lo contaron, estaba yo sentado, mientras con el jefe de gabinete de la ciudad y el ministro de Salud de la ciudad y la ministra de Salud de Nación y el jefe de gabinete de Nación, me acompañaba Nicolás Kreplak, en representación del Ministerio de Salud, estábamos discutiendo y consensuando las nuevas medidas de cuidado ante el aumento de casos, que en muchos casos implicaban restricciones que el mismo gobierno de la ciudad estaba planteando. Obviamente lo dijimos y es de público conocimiento. Nosotros teníamos una posición más dura, si ustedes quieren, que era, lo repito porque es de público conocimiento, cerrar por 15 días todas las actividades. ¿Sí? Y el gobierno de la ciudad trajo algunas propuestas, algunas medidas de cuidado y algunas restricciones particulares, no tan duras, más leves, con el argumento de que ellos no veían una posible saturación del
de su sistema sanitario de acuerdo a sus proyecciones. Que quiero decirlo, ni las proyecciones del gobierno de la Ciudad Autónoma, ni las proyecciones de cualquier persona respecto al coronavirus, de cuál es el aumento de casos, de cuándo iba a ser el pico, de cuándo iba a empezar a ascender, jamás nadie le pegó. O sea que regirse por proyecciones, que son modelos matemáticos basados en supuestos ante una situación pandémica, la verdad que no es la mejor forma de manejarse. Me parece que hay que manejarse con datos concretos de la realidad y de lo que vino pasando en los últimos días, no con proyecciones y modelos econométricos o lo que sea, para entender el funcionamiento de la pandemia. Pero que en ese mismo momento en donde el jefe de gabinete de la ciudad y el ministro de Salud de la ciudad estaban planteando restricciones, el jefe de gobierno estaba firmando una nota en donde se oponía a todo tipo de restricción que establezca el gobierno nacional. Lo mismo hizo el gobernador de Mendoza, lo mismo hizo el gobernador de Corrientes, que establecieron medidas en su momento más restrictivas que las que después terminó estableciendo el gobierno nacional para la región del AMBA. O sea que ahí se rompió en última instancia, en ese momento se rompe el diálogo y se rompe el consenso. Me parece que ese fue el quiebre, no otro. El quiebre fue en ese mismo instante. Respecto de lo que sucedió después, la judicialización de las políticas sanitarias, de las medidas sanitarias, me parece primero una aberración política, judicializar medidas que tienen como objetivo salvar a la población de enfermedades y de la muerte. Pero además de ser una aberración política, el fallo de ayer de anteayer a la noche fue una aberración jurídica, porque la justicia porteña se tomó atribuciones que le corresponden a la justicia federal. Esto claramente ahora ya está siendo tratado por la Corte Suprema. Yo me imagino que esto tendrá el curso que tiene que tener, que la Corte Suprema le tendrá que decir a la justicia porteña: usted ha tomado atribuciones que no le corresponden, por lo tanto su fallo no tiene vigencia. Veremos los tiempos. Tampoco es directamente nuestro problema, es un problema de otra jurisdicción, de la Ciudad Autónoma, pero sí indirectamente nos incumbe, porque justamente como hasta este momento veníamos trabajando con medidas consensuadas, con medidas del mismo tenor, de la misma índole, podría haber algunos matices en la aplicación, en la implementación de las medidas, sabemos que la mayor circulación de las personas, sea por la razón que fuera, ¿sí? La mayor circulación de las personas multiplica los contagios. Y lo que está haciendo el gobierno nacional, lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, y parece que no está haciendo el gobierno de la Ciudad Autónoma, es tratar de reducir la circulación. Bueno, son definiciones políticas. Nosotros, repito, como cerré mi presentación anterior, nosotros vamos a adoptar todas las medidas que establezca el gobierno nacional, las vamos a adaptar siempre a las particularidades de nuestro territorio, de nuestra población. Tenemos la segunda provincia más grande de la Argentina, tenemos la provincia más poblada de la Argentina, tenemos 135 distritos, tenemos más de 500 ciudades. Obviamente tenemos que hacer adaptaciones menores para implementar las medidas del gobierno nacional. Nosotros no vamos a sumergir a nuestra provincia en la anarquía. Si hay otro distrito que lo quiere hacer, es su problema, no el nuestro. Última pregunta. ¿Qué tal? Buen día, ministro. Juan Pablo Ferrari, de la Red 92. En función, Daniel Golián, a lo que usted puso con respecto a las camas, quería puntualmente preguntarle si está previsto, proyectado o pensado si pueden volver los hospitales móviles o de campaña que el año pasado se pusieron en La Plata, por ejemplo, si es que es una posibilidad. Y la otra cuestión, con el ministro Bianco quería consultarlo. Usted el lunes pasado hizo especial énfasis en la presencialidad de las clases y hasta incluso en un momento de la conferencia pidió responsabilidad de los medios con relación a la posible suspensión. Evidentemente algo pasó porque 48 horas después el presidente anunció que no se podía ir a las clases a partir del lunes como pasó ayer. Lo que quería consultar es, hoy lo noté sinceramente, esperanzador, habló varias veces de 15 días, incluso detalló bien lo de Castelli, y lo noté sinceramente como que hay esperanza para que el 3 de mayo pudiesen volver las clases y en consecuencia la pregunta apunta a saber si están trabajando algún proyecto para presentarle a la Nación en relación a los controles en la puerta de las escuelas, porque la medida no deja de tener un espíritu
de restringir la circulación y no la educación. El que no lo entiende así, a mi juicio está claro que está equivocado, y yo avalo y coincido con ustedes que la medida tiene estrictamente que ver con restringir la circulación y no la educación. ¿Hay esperanza para que el 3 de mayo puedan volver las clases presenciales? Bueno, respecto al tema camas y lo que se llaman hospitales de campaña, el plan que estamos ejecutando es primero ampliar la cantidad, expandiendo camas en los hospitales en donde tenemos infraestructura para hacerlo y recurso humano que se ha ido también capacitando para hacerlo. Esto implica agregar camas en determinadas salas de determinados hospitales. Por ejemplo, ya estábamos en San Roque, en el área de pediatría. Por ahora, como no tenemos internación pediátrica de la terapia intensiva, se ha adaptado para adultos. Y así se van agregando. En lo que era el consultorio de atención en el día, lo mismo, se agregaron a hacer 10 camas más. Y así se va trabajando en ampliación, en donde ya hay estructuras sólidas, fuertes, de hospitales con mucha capacidad de hacerlo. Después, agregando camas en forma de menor cantidad, pero en ciudades, como por ejemplo estamos agregando 4 camas en General Paz, estamos agregando 3 o 4 camas en Bragado, estamos así, ¿no? En los hospitales municipales, aumentando la capacidad, porque además también de esa manera descongestionamos una demanda que tarde o temprano muchas veces termina sobre la ciudad de La Plata, porque acá tenemos gran cantidad de capacidad instalada. Es decir, esto se había empleado muchísimo el año pasado, lo seguimos ampliando ahora, y son expansión de camas, con un proyecto que ya cumplimos de 250 camas más, que contemplaron también activar camas que estaban latentes, que como había caído tanto la demanda en los hospitales modulares durante el verano, estaban las camas, estaban todos los equipos, pero estaban latentes, bueno, se volvieron a poner operativas. Esto ya se cumplió y ahora vamos para expandir 500 camas más. Ahora, lo que le denominan por ahí hospitales de campaña es una estrategia que implica, por ejemplo, en determinados lugares de aislamiento que se usaron el año pasado, por ejemplo, aquí en La Plata, el hotel que nos cedió el sindicato SUTEBA, que el año pasado era simplemente para aislamiento. Bueno, ahora se va a poner un dispositivo médico de enfermería y vamos a poder tener pacientes allí, ya no aislados, con cuidado mínimo, que es básicamente el alimento, cuidarlos en la parte de higiene, toda la parte de la vida normal, pero aislada. Aquí no, aquí ya va a ser estamos trabajando para hacer 4 o 5, Pilar, en La Plata, en Almirante Brown, en Bahía Blanca, para ampliar y a convertir en especies de hospitalitos de campaña, donde hay médicos, hay oxígeno por si hace falta, se puede sostener un paciente que estaba bien y que comenzó a desaturar en un periodo de tiempo con oxígeno hasta que consigue su traslado, y hacer lo que se llama gestión de camas, porque es muy dinámico. Yo tengo un paciente que se me va mejorando en una sala de internación en un hospital, lo puedo pasar a este centro, y en un centro que me fue empeorando. Esto es gestión de camas y se tiene que hacer 24 horas todos los días de la semana. Es un esfuerzo gigante porque además implican traslados a través del CIES. Recuerden ustedes que nosotros llegamos a hacer más de 20.000 traslados el año pasado, y este año estamos haciendo enorme cantidad de traslados para ir compensando todo el sistema a través de todas estas estrategias. Ojalá toda esta expansión de hospitales que le llaman de campaña anti-COVID, ¿no? Ojalá no lleguemos a utilizarlos, pero los tenemos que ir previendo. Porque yo quiero decir un concepto más. En salud existe lo que se llama el principio precautorio en la bioética. Yo no puedo trabajar sobre el límite de la navaja imaginando el mejor de los escenarios. Nuestro gobierno no hace eso. En salud se trabaja en la hipótesis del peor escenario. Si después me sobraron las camas, en buena hora. Porque cuando trabajo con la hipótesis del mejor escenario, cuando me llega el colapso, ya es tarde. Entonces, este es un principio que por ahí nos distingue de otra jurisdicción. Nosotros no estamos viendo a ver si la canchereamos hasta último momento y si la necesitamos y vemos que se nos llenan las camas y estoy contando, no, me queda una, me queda 2. No, nosotros
Si estamos ante esa situación, tratamos de agregar 500 camas más, tratamos de abrir. Ojalá no la necesitemos. Sí, respecto del tema de la presencialidad, no hemos tenido ninguna contradicción. Hay 3 momentos, quiero señalar 3 momentos. Uno ya lo comenté hace un rato, nuestra propuesta que llevamos hace ya 2 semanas a trabajar con el Gobierno Nacional y con el de la Ciudad de Buenos Aires era suspender todo por 15 días. Todo era todo por 15 días. La presencialidad, todas las actividades comerciales, etcétera, 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 para darle, como se suele decir en la literatura respecto del COVID, un martillazo a la cantidad de casos, reducirlos bruscamente para tener espacio en las camas de terapia, liberar camas, etcétera, y sobre todo para poder seguir avanzando muy rápido durante esos días en el proceso de vacunación. El Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad y nosotros consensuamos una serie de medidas que no implicaban, hace 2 semanas, que no implicaban modificar la presencialidad, y para nosotros, como lo dijo el gobernador, eso es palabra santa. Nosotros las adoptamos al pie de la letra. Una vez que adoptamos esas medidas, segundo momento, operaciones de prensa, diciendo durante ese fin de semana, el fin de semana este que pasó, no, el anterior, Clarín y algunos medios también de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaría pensando en establecer límites o restricciones a la presencialidad, etcétera, etcétera, agarrándose de un artículo que salió, una normativa que sale en todos los decretos del gobernador y que está presente en toda la normativa desde que empezó la pandemia, que dice que si efectivamente estamos ante una situación grave en términos de contagio, yo y la ministra de Educación tenemos la potestad de tomar ciertas disposiciones respecto de la restricción de la circulación. Yo en general, la ministra, la directora general de Cultura y Educación, respecto a la situación de la presencialidad de las clases. Ahí no estaba ni siquiera en discusión, ni con la ciudad, ni con el Gobierno Nacional, no habíamos hecho ninguna declaración, nada. Después, efectivamente, como empeoró la situación, se produjo nuevas reuniones y comunicaciones con el Gobierno Nacional y ahí se decidió suspender la presencialidad temporalmente por 15 días con impacto neto en una semana en el AMBA bonaerense con el objetivo de reducir el contagio. O sea que no hubo ninguna contradicción en lo que nosotros hacemos, que es siempre lo mismo, acatar las órdenes, las instrucciones, la normativa del Gobierno Nacional. Obviamente en las mesas de discusión ponemos nuestra posición, intentando llegar a un consenso, que es lo que se hace en cualquier negociación, obviamente con datos, con puntos de vista, con análisis científicos, como lo hace permanentemente nuestro Ministerio de Salud y nuestro gobernador. Respecto de la vuelta a la presencialidad en la provincia, lo dije, esto es un decreto que tiene una validez, tiene un principio y tiene un fin, y que al otro día deja de tener vigencia. O sea que eso, obviamente que está la esperanza, por eso tiene ese fin determinado. ¿Y qué es lo que más queremos? Porque esto hay que aclararlo. Daniel, todos los que somos docentes, digo, yo ayer a la noche, entre las 8 y las 10, estuve dando clases por Zoom. Y la verdad que no me gusta dar clases por Zoom. Me gustaría poder ir a la universidad, pararme en el pizarrón con la tiza, como hago frecuentemente en una situación de normalidad, y explicar con mucho mejor detalle los temas, etcétera. La presencialidad es un subóptimo para la educación. Puede ser un buen complemento, es una tecnología complementaria, pero es un subóptimo. Sabemos que la mejor forma de dar clases en el jardín de infantes, en la primaria, en la secundaria y en la universidad es de manera presencial. Por eso se dan así en general o bajo condiciones de normalidad las clases. Pero estamos en el medio de una pandemia, tomamos una definición muy clara y muy concreta que tiene como objetivo reducir la circulación, por eso se limitaron algunas actividades comerciales, se limitó temporalmente y por un pequeño plazo la presencialidad en las escuelas en la provincia. Termina eso y volvemos a la situación anterior. Este era el objetivo, poder controlar. Lo que pido, se está cumpliendo, probablemente habrá que reforzar algún control en algún espacio en particular, es que respetemos todas las medidas, absolutamente todas las medidas de cuidado que se han tomado, porque necesitamos efectivamente sí reducir la circulación más fuerte durante esta semana y durante la semana próxima para que caigan los casos, para que empiecen a caer los casos y nuestro sistema sanitario no lleve a un riesgo de colapso. Esta es la idea de las medidas, me parece que fueron explicadas muy claramente por el presidente, fueron explicadas muy claramente por nuestro gobernador. Ahora nosotros estamos ejecutando, implementando esas medidas, estableciendo todos los controles que podemos.
desde la provincia. Yo ayer me junté con el ministro Berni para hacer un repaso de la situación. Estamos trabajando permanentemente con los intendentes, que sobre todo son los que tienen los controles directos sobre los comercios. Nosotros no tenemos ni siquiera competencia directa para ir a establecer una normativa o una sanción dentro de un comercio en un distrito. Lo tiene que hacer el intendente. Por eso establecimos un sistema de multas al que tienen que adherir los municipios necesariamente y estamos trabajando en ese marco. Me parece que es así, de nuevo, y perdonen que insista con lo mismo, pero me parece que es el principal mensaje que nos tiene que quedar claros a los y las bonaerenses. No vamos a sumergir a la provincia de Buenos Aires en la anarquía, vamos a respetar las determinaciones del Gobierno Nacional y vamos a seguir trabajando de manera consensuada con los 135 intendentes, independientemente de la fuerza política que representen, para seguir cuidando y salvando las vidas de los bonaerenses y las bonaerenses. Muchas gracias. Muchas gracias, jefe de gabinete bonaerense. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.